Doctor, el tema es apasionante. Yo no quiero que concluyamos sin saber qué hacemos de manera cotidiana, hábitos muy comunes en todos, que afectan a los riñones y qué podemos hacer cada día para cuidar nuestros riñones. Bien, hay, digamos, algunas cosas, algunos mecanismos de prevención que podemos utilizar. La ingesta adecuada de agua es importante. ¿Cuánto es una ingesta adecuada? Estamos hablando de 8 a 10 vasos de agua al día para evitar una condición que se ve con alguna frecuencia y que ocasiona también el fallo renal crónico. Hablamos de la uropatía obstructiva. La precipitación de sales por la pobre ingesta de agua ocasiona cálculos. Y los cálculos es otra condición que puede llevar al fallo renal crónico si hay obstrucción, por ejemplo, ¿no? Hay una condición muy común también que yo creo que vale la pena o merece la pena mencionar, es el hecho de que la población en sentido general usa mucho lo que es el OTC medication o la medicación fácil de conseguir en la farmacia. O sea, es muy común que los pacientes, sobre todo en su desarrollo, se automediquen. La automedicación, por ejemplo, con analgésicos, es un poquito riesgosa cuando no se toman algunas medidas. El uso de medicamentos analgésicos antiinflamatorios ocasiona, si es el uso desmedido, ocasiona una nefropatía por abuso de analgésicos, bien descrito en los libros, que establece que el paciente que usa una cierta cantidad por un cierto tiempo de analgésico de esta naturaleza puede entonces en el tiempo hacer un fallo renal crónico por abuso de analgésicos. Le voy a poner un ejemplo. Es típico en jóvenes y mujeres adultas, cada 28 días por un dolor de la menstruación, Correcto. tomar la pastilla que le quita el dolor a la vecina. Precisamente. Eso puede, porque claro, es constante. Sí, precisamente lo establece así. La población más susceptible de esta patología en particular que acabo de mencionar es la población femenina por el uso abusivo en muchas ocasiones de analgésicos, que si la migraña, que si los dolores menstruales, que si el PMS, me doy a entender. Sí. Es decir, que hay algunas medidas que podemos tomar en la intención de evitar esta condición, pero la más importante de todas es conocer la patología que tengo que me pueda llevar al fallo renal crónico e ir con tiempo al médico especialista en el área para evitar la progresión de ese fallo renal hacia lo terminal. Cuando hablo de fallo renal crónico hacia lo terminal, hablo de hemodiálisis. Recordemos que no hay una pastilla, que no hay un medicamento que se le indique al paciente y que cure el fallo renal crónico. Por eso hago hincapié en lo que es la prevención del fallo renal crónico. Si prevenimos el fallo renal, digamos que tomando las medidas en aquellos pacientes susceptibles de padecer el fallo renal crónico terminal y con requerimiento de terapia de sustitución, hemodiálisis o diálisis peritoneal y trasplante, para evitar esa condición tenemos que ver el paciente a tiempo y tomar las medidas pertinentes para evitar ese progreso. Bien, finalmente, doctor, otro tema apasionante ha sido el de la inflamación celular crónica. Quizás no tan conocido, pero es increíble cómo con profesionales de la salud que han estado acá y nos han advertido cómo una gran cantidad de enfermedades tienen que ver con esto. Correcto. En el caso del fallo renal crónico, ¿está relacionado con la inflamación celular crónica? En cierta forma, sí. Fíjate, la población en sentido general ha estado sometida a una injuria celular por largo plazo, de largo tiempo, con la polución, es decir, los contaminantes ambientales, la mala alimentación, los malos nutrientes. Eso ha conllevado al ser humano a lo que se llama una condición de inflamación crónica celular. La inflamación crónica celular se da sobre la base de una mala alimentación, se da sobre la base de esos contaminantes que acabo de mencionar. Entonces, lo correcto es tratar de cambiar el hábito de alimento y utilizar medicamentos y nutrientes que sean efectivos para combatir lo que es la inflamación crónica. En estos momentos hay una institución que se llama Biology, que está trabajando en 5 pasos la prevención de patologías como son modernas, la hipertensión, el edema de pulmón, la osteoartritis, en fin, un sinnúmero de patologías que pueden ser prevenibles utilizando estos pasos que usan Biology. Yo considero que sería importante y que es importante incluir esos pasos dentro de lo que es la prevención del fallo renal crónico como un mecanismo también, o como teniendo en cuenta la génesis de lo que es la inflamación celular crónica, evitándola
y tratando de trabajar esa parte, quizás también podríamos lentecer aún más el fallo renal crónico. Tenemos que tomarlo en cuenta. Gracias, doctor. En 30 segundos, así como a las mujeres se les recomienda el Papa Nicolau, la mamografía, a los hombres el examen de la próstata, si uno le fuese a recomendar a los pacientes en términos generales, aunque no sean diabéticos o hipertensos, chequense con el nefrólogo. Correcto. ¿A partir de qué edad podría hacer eso, comenzar a visitar el nefrólogo? Chequeme que mis riñones estén bien. Mira, yo pienso que es conveniente hacerlo de una forma rutinaria. ¿Y a partir de? Por ejemplo, hay una prueba que es conveniente hacer en todos los pacientes en la intención de valorar cómo funciona mi riñón. Se llama técnica de depuración. El riñón filtra la sangre, la limpia de tóxicos y nosotros tenemos un mecanismo para darnos cuenta que también el riñón está depurando la sangre. Se manda a hacer lo que se llama una depuración de creatinina en orina de 24 horas y establece a qué por ciento, a qué mililitros por minuto, a qué tiempo por minuto pasa la sangre y se filtra de tal manera o de tal suerte que sobre la base de ese estudio yo puedo determinar si el paciente tiene alguna condición en etapa temprana. Un simple examen de orina dice muchas cosas. Por ejemplo, en el examen de orina, en etapas iniciales de un fallo renal crónico, lo primero que se altera es la concentración de la orina. Y cuando yo veo en el examen de orina una densidad baja, me puede hacer o podría ser una luz de alerta para establecer si ya el paciente empieza a tener un fallo renal crónico. Una cruz de albúmina, como te dije anteriormente, indica un fallo renal crónico incipiente. De manera pues que yo entiendo que es correcto el seguimiento, es correcto utilizar un internista también dentro del andamiaje de médicos que ven, también deben visitar al médico nefrólogo en la intención de valorar cómo anda funcionando mi riñón. Así que así como tenemos al ginecólogo, al cardiólogo, entre, por lo menos las mujeres, entre nuestros profesionales de la salud, amigos, también el nefrólogo. Exactamente. Gracias, doctor. Hasta un próximo encuentro. Muchísimas gracias por tu invitación. Cuando regresemos, Rosana de Terapia Boutique nos habla sobre la felicidad. ¿Qué es la felicidad? ¿Cómo se logra la felicidad?